Leo Valdés, a sus 9 años, poseía una mente que se movía con la agilidad de un experimentado jugador de ajedrez y una capacidad de observación que envidiarían muchos adultos. Su pequeño cuerpo albergaba un intelecto voraz, siempre hambriento de conocimiento, siempre analizando el mundo a su alrededor, con una perspicacia que a menudo dejaba perplejos a sus maestros y a los pocos adultos con los que interactuaba. Vivía con su padre, Mateo Valdés, un arquitecto de renombre cuyo talento para diseñar edificios innovadores y hermosos contrastaba dolorosamente con la tristeza opaca que se había instalado en su corazón desde la muerte de Isabel, su esposa y madre de Leo. Hacía ya 5 largos años. La casa en la que vivían, una maravilla de líneas depuradas y espacios abiertos, diseñada por el propio Mateo, era un reflejo de esta dualidad, impecable, moderna, llena de luz natural que se filtraba por enormes ventanales, pero también extrañamente silenciosa, con un eco de ausencia que ni la música clásica que Mateo solía poner, ni las animadas explicaciones de Leo sobre sus últimos descubrimientos científicos lograban disipar del todo. Faltaba una risa, un perfume, una calidez que Leo solo recordaba en fragmentos borrosos y preciosos de su primera infancia, cuando su madre aún tejía la alegría en el aire de cada habitación. Leo amaba a su padre con una devoción callada y profunda. Admiraba su inteligencia, su dedicación al trabajo, la forma en que sus manos podían transformar simples líneas en el papel en estructuras imponentes. Pero también veía, con una claridad que le oprimía el pecho, la soledad que envolvía a Mateo como una segunda piel. Veía cómo sus sonrisas rara vez llegaban a sus ojos, cómo su mirada se perdía a menudo en un punto lejano, cargada de una melancolía que ni siquiera el éxito profesional lograba atenuar. Leo entendía que su padre extrañaba a su madre, y aunque él también la extrañaba con todas sus fuerzas, una parte de él, la parte pragmática y resolutiva, comenzaba a impacientarse con la persistencia de esa nube gris sobre sus vidas. En el colegio, Leo observaba a sus compañeros, veía cómo corrían a los brazos de sus madres a la salida, cómo ellas les ayudaban con los deberes, cómo les contaban cuentos antes de dormir, cómo sus casas olían a bizcocho recién horneado o a esa mezcla indefinible de seguridad y cariño que él solo podía imaginar. No sentía envidia, no exactamente. Era más bien una constatación, una pieza faltante en el rompecabezas de su propia vida, una que anhelaba completar no solo por él, sino también por su padre. Quería ver a Mateo sonreír de verdad otra vez. Quería que su casa se llenara de esa vida que recordaba vagamente. Quería una familia completa. Las tías de Leo, hermanas de Mateo, y su abuela materna, mujeres bien intencionadas y cariñosas, también eran conscientes del vacío. De vez en cuando, organizaban cenas o encuentros casuales donde, coincidentemente, siempre aparecía alguna amiga encantadora, una colega estupenda que acaba de divorciarse o la prima de una conocida. Una mujer inteligentísima y muy simpática. Leo, desde su rincón de observación infantil, catalogaba estos intentos con la precisión de un entomólogo. Recordaba una tarde de domingo, hacía unos meses. Su tía Carmen había venido a merendar, trayendo consigo a una mujer alta, elegante, con una sonrisa un poco forzada que Leo identificó al instante como la candidata del mes. Mateo, como siempre, fue cortés, incluso encantador a su manera distraída. Habló del tiempo, de su último proyecto. Escuchó con paciencia las anécdotas de la invitada. Pero Leo vio cómo sus hombros estaban tensos, cómo su mirada buscaba discretamente el reloj, cómo respondía con monosílabos cada vez que la conversación intentaba virar hacia algo más personal. Al final de la tarde, la candidata se fue con la misma sonrisa forzada, y la tía Carmen suspiró con apenas disimulada frustración. Mateo, hijo, tienes que hacer un esfuerzo,
le dijo su hermana en voz baja, cuando creía que Leo no escuchaba. Isabel no hubiera querido que te quedaras solo para siempre. No estoy solo. Carmen. Tengo a Leo, respondió Mateo, su voz teñida de una tristeza que intentaba ocultar. Y estoy bien así. Pero Leo sabía que no estaba bien. Lo veía en las largas horas que pasaba en su estudio, no siempre trabajando, a veces simplemente mirando por la ventana. Lo veía en la forma en que evitaba hablar de su madre, como si el simple hecho de pronunciar su nombre pudiera reabrir una herida apenas cicatrizada. Esa noche, después del fallido intento de la tía Carmen, Leo tomó una decisión. Si los adultos, con todas sus sutilezas y estrategias indirectas, no podían ayudar a su padre, entonces él, Leo Valdés, tendría que hacerlo, y lo haría a su manera con lógica, con planificación y con una ejecución impecable. Se encerró en su habitación, un santuario de libros, modelos a escala de naves espaciales y complicados rompecabezas a medio resolver. Sacó un cuaderno nuevo, de tapas duras, y en la primera página, con su caligrafía pulcra y decidida, escribió Proyecto M. A. Misión Adquisición de Madre Adecuada. Sabía que no sería fácil. Su padre era un hombre inteligente, reservado y, en lo referente a su vida personal, tan impenetrable como una fortaleza medieval. Cualquier intento obvio sería repelido al instante. Necesitaría una estrategia mucho más elaborada, casi invisible. Tendría que ser el titiritero moviendo los hilos desde las sombras. Durante las semanas siguientes, Leo se dedicó a la primera fase de su proyecto, el análisis del sujeto principal, es decir, su padre. Anotaba sus horarios, sus gustos, sus aversiones, las pocas cosas que parecían arrancarle una sonrisa genuina, la música de Bach, las películas de ciencia ficción clásicas, los debates sobre arquitectura sostenible. Y, por supuesto, cualquier cosa relacionada con el propio Leo que demostrara inteligencia o ingenio. Observó también a las mujeres que su padre parecía tratar con cierta consideración, aunque fuera puramente profesional, su eficiente secretaria, Laura, una mujer casada y con hijos, la paisajista con la que colaboraba en algunos proyectos, una artista bohemia y algo excéntrica que claramente no encajaba en el perfil. Ninguna parecía ser el material adecuado para el proyecto MAMA. Necesitaba a alguien especial, alguien que pudiera derribar los muros que Mateo había construido alrededor de su corazón, alguien que pudiera ver más allá del arquitecto de éxito al hombre solitario que había dentro, y, fundamentalmente, alguien que pudiera ser una buena madre para él. Un día, mientras Mateo trabajaba en unos planos en su estudio, Leo se acercó con uno de sus libros de astronomía. «Papá», dijo, señalando una fotografía de una nebulosa, «si una estrella muere, puede nacer otra en el mismo lugar del universo a partir de sus restos». Mateo levantó la vista de sus planos, sorprendido por la pregunta, miró la imagen y luego a su hijo, cuyos ojos brillantes esperaban una respuesta. Bueno, no exactamente en el mismo lugar, ni de los mismos restos de una sola estrella. Campeón, explicó Mateo, con ese tono paciente que usaba cuando hablaba de temas complejos. Pero las estrellas masivas, al final de su vida, explotan en supernovas y esparcen sus elementos por el espacio. Esos elementos luego forman nuevas nubes de gas y polvo, y de esas nubes pueden nacer nuevas estrellas y planetas. Así que, en cierto modo, la muerte de unas estrellas contribuye a la vida de otras. Leo asintió lentamente, procesando la información. Entonces, aunque algo termine, puede ser el comienzo de algo nuevo, y también bonito. ¿Verdad? Mateo lo miró, y por un instante, Leo vio un destello de algo parecido al dolor en sus ojos, pero también una comprensión tácita. Acarició la cabeza de su hijo. Sí, Leo, a veces, así es.
Esa conversación reforzó la determinación de Leo. Su madre había sido una estrella maravillosa. Quizás, solo quizás, él podría ayudar a que una nueva estrella comenzara a brillar en sus vidas. No para reemplazarla, eso era imposible, sino para traer una nueva luz, una nueva calidez. El pequeño estratega había definido su objetivo. Ahora solo necesitaba encontrar a la candidata perfecta y poner en marcha la intrincada maquinaria de su plan. El corazón cerrado de su padre sería el mayor desafío. Pero Leo Valdés no era de los que se rendían fácilmente. La misión adquisición de madre adecuada estaba oficialmente en marcha. La oportunidad para que Leo iniciara la fase de selección de candidata de su ambicioso Proyecto M.A. se presentó unas semanas después, bajo la apariencia de un evento escolar perfectamente ordinario, la Feria Anual de Ciencia y Creatividad del Colegio Altamira. Normalmente, Mateo habría delegado la asistencia en la abuela de Leo o en alguna de sus tías, aduciendo compromisos laborales ineludibles. Pero Leo, con una astucia que desmentía sus 9 años, había jugado su carta maestra, había insinuado, con una calculada mezcla de orgullo infantil y falsa modestia, que su proyecto de vulcanología, un modelo a escala de un volcán que realmente hacía erupción con bicarbonato y vinagre coloreado, era uno de los favoritos para ganar el primer premio, y que sería súper especial si su padre, el famoso arquitecto, pudiera verlo. Mateo, incapaz de resistirse a esa velada súplica, había reorganizado su agenda. Así, un sábado por la mañana, Leo paseaba por el bullicioso gimnasio del colegio, llevando a su padre de la mano con un aire de importancia. Mateo, aunque visiblemente fuera de su elemento entre el estruendo de niños excitados y padres orgullosos, se esforzaba por mostrar interés, comentando los proyectos más ingeniosos con la apreciación de un profesional. Fue entonces, cerca del stand de arte y medio ambiente, donde Leo la vio por primera vez. Era una mujer joven, quizás de unos 30 y pocos años, con el cabello castaño claro recogido en una coleta desordenada, de la que escapaban algunos mechones rebeldes que enmarcaban un rostro de facciones suaves y expresivas. Vestía unos vaqueros manchados de pintura y una sencilla camiseta blanca, pero irradiaba una energía vibrante y una calidez que parecían atraer a los niños como un imán. Estaba ayudando a un grupo de pequeños a crear un mural colectivo con materiales reciclados, y su risa, clara y espontánea, se elevó por encima del murmullo general cuando un niño le salpicó accidentalmente pintura azul en la nariz. En lugar de enfadarse, ella simplemente arrugó la nariz y, tomando un pincel, se pintó 2 puntos azules más en las mejillas, provocando una carcajada general. Leo se quedó paralizado, observándola. No era solo su belleza natural o su evidente amor por los niños lo que lo cautivó. Era la luz en sus ojos, una mezcla de inteligencia, paciencia y una alegría genuina que parecía brotar de su interior. Vio cómo se agachaba para hablar con cada niño a su altura, cómo escuchaba atentamente sus ideas, cómo los animaba con palabras de aliento y sonrisas que parecían tener el poder de disipar cualquier atisbo de timidez. Leo sintió una punzada en el pecho, una especie de reconocimiento. Ella era diferente. «Papá, mira ese mural», dijo Leo, tirando suavemente de la mano de Mateo y señalando hacia el stand. «Podemos acercarnos, Mateo, aunque un poco reacio a sumergirse en otra multitud». Asintió. Mientras se acercaban, la mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Leo. Le dedicó una sonrisa amplia y abierta. «Hola, ¿vienen a ayudarnos con nuestra obra maestra?», preguntó, su voz tan cálida como su sonrisa. Leo, normalmente tan elocuente, se sintió extrañamente tímido. Fue Mateo quien respondió, con su habitual cortesía. «Impresionante trabajo. Mi hijo, Leo,
es un gran aficionado al arte y a la ciencia. Claro. Mateo señaló con la cabeza el volcán de Leo, que descansaba sobre una mesa cercana. La mujer se limpió las manos en un trapo y se acercó. «Soy Sofía Robles», se presentó, extendiendo una mano primero a Mateo y luego a Leo. Su apretón fue firme y amigable. «Soy artista independiente y a veces colaboro con el colegio en proyectos como este. Y también soy voluntaria en el centro cívico, en el taller de arte para niños». «Mateo Valdés», respondió él. «Un placer». Leo observó la interacción con la intensidad de un halcón. Vio la forma en que Sofía miraba a su padre, con una curiosidad amable, sin la evaluación calculadora que había detectado en otras candidatas. Vio también cómo su padre, a pesar de su reserva, parecía relajarse un ápice bajo la naturalidad de Sofía. No hubo silencios incómodos, ni intentos forzados de conversación. Sofía les explicó brevemente el concepto del mural, y luego se interesó genuinamente por el volcán de Leo, haciéndole preguntas inteligentes que demostraban que no solo estaba siendo amable. Así que, Leo, ¿qué te inspiró a construir un volcán?, preguntó Sofía, sus ojos brillando con interés. Leo, recuperando su aplomo, se lanzó a una explicación detallada sobre las placas tectónicas, el magma y los diferentes tipos de erupciones, y Sofía lo escuchó con una atención que hizo que su pequeño corazón se hinchara de orgullo. Cuando finalmente se despidieron, Leo ya había tomado una decisión. Sofía Robles era, sin lugar a dudas, la candidata perfecta. Cumplía todos los criterios de su lista mental: inteligente, amable, paciente, con un amor evidente por los niños y, lo más importante, poseía una chispa vital que Leo intuía podría ser contagiosa, incluso para un corazón tan cerrado como el de su padre. La fase de investigación comenzó esa misma tarde, con la excusa de necesitar más información sobre el centro cívico para un proyecto escolar. Leo convenció a Mateo para que lo llevara, mientras Mateo esperaba en el coche, absorto en una llamada de trabajo. Leo entró y, con su encanto infantil y una serie de preguntas aparentemente inocentes dirigidas a la recepcionista, logró averiguar los horarios en que Sofía solía estar allí como voluntaria. También olvidó estratégicamente su cuaderno de dibujo en el taller de arte, lo que le proporcionaría la excusa perfecta para un futuro encuentro casual. Los días siguientes, Leo se convirtió en un detective en miniatura. Descubrió que Sofía vivía relativamente cerca de su casa, que solía pasear a un perro Golden Retriever llamado Bruno por el Parque de los Robles las mañanas de los fines de semana, y que frecuentaba una pequeña librería café llamada El Gato Lector los miércoles por la tarde, donde a veces se sentaba a dibujar en su cuaderno. Incluso encontró su perfil público como artista en una red social, donde exponía sus cuadros coloridos y llenos de vida, y leía con interés las pocas entrevistas que había concedido a blogs de arte locales. Cada nuevo dato reforzaba su convicción. Sofía era la indicada. El primer encuentro accidental orquestado por Leo tuvo lugar el sábado siguiente en el Parque de los Robles, después de una semana de sutiles manipulaciones, quejándose de aburrimiento, mencionando casualmente lo mucho que le gustaría tener un perro, y descubriendo de repente un repentino interés por la botánica que solo podía satisfacerse en ese parque en particular. Logró que Mateo lo llevara, tal como Leo había previsto. Sofía estaba allí con Bruno. El niño soltó un grito de alegría fingida al ver al perro, y corrió hacia él, obligando a un sorprendido Mateo a seguirlo. «Sofía, qué casualidad», exclamó Leo, mientras Bruno le lamía la cara con entusiasmo. Sofía, igualmente sorprendida, pero visiblemente complacida por el afecto del niño y del perro, saludó a ambos. Mateo, arrastrado a la situación, murmuró un saludo cortés. La conversación fue breve, un poco torpe. Mateo parecía un pez fuera del agua, ansioso por volver a su zona de confort,
Pero Leo notó que su padre observó a Sofía con una atención que iba más allá de la simple cortesía, cuando ella se rió de una de las ocurrencias de Leo. Un pequeño hilo se había tejido. El segundo encuentro fue en el gato lector. Leo había desarrollado una repentina e insaciable sed por un tipo muy específico de batido de chocolate que, casualmente, solo servían en esa cafetería. Además, necesitaba urgentemente un libro sobre arquitectura romana para otro proyecto escolar. Mateo, aunque arqueó una ceja ante la sarta de coincidencias, cedió. Y allí estaba Sofía, sentada junto a la ventana, absorta en su cuaderno de dibujo. Leo, con la naturalidad de un actor consumado, la descubrió con un grito de sorpresa. «Papá, es Sofía, la artista del mural». Esta vez, la interacción fue un poco más larga. Descubrieron un interés común por los edificios antiguos. Mateo como arquitecto, Sofía como artista que a menudo los dibujaba. Mateo, animado por un Leo que no paraba de hacer preguntas inteligentes que involucraban a ambos adultos. Incluso se permitió esbozar una leve sonrisa cuando Sofía hizo un comentario ingenioso sobre las gárgolas de Notre Dame. Sofía, por su parte, parecía genuinamente interesada en la conversación, y trató a Mateo no como el padre de un niño encantador, sino como a un igual, un profesional con el que podía mantener un diálogo estimulante. Cuando salieron de la librería, Leo no pudo reprimir una pequeña sonrisa de satisfacción. Su plan, aunque incipiente, estaba funcionando. Los hilos invisibles que estaba tejiendo entre su padre y Sofía comenzaban a tensarse, creando una conexión frágil pero real. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos. El corazón de su padre seguía siendo una fortaleza bien defendida. Pero Leo había logrado abrir una pequeña brecha, y estaba decidido a seguir adelante, con la paciencia de un pescador y la astucia de un pequeño estratega enamorado de la idea de una familia completa. La candidata perfecta había sido encontrada, y los primeros movimientos en el tablero de ajedrez de su vida habían sido ejecutados con precisión. Las primeras victorias en la operación M.A.M.A. llenaron a Leo de un optimismo cauto pero exultante. Sin embargo, como cualquier estratega experimentado sabe, ninguna campaña está exenta de contratiempos, y el principal obstáculo, como Leo pronto descubriría, seguía siendo la formidable fortaleza emocional que su padre, Mateo, había erigido a su alrededor. Tras los 2 encuentros casuales con Sofía Robles, Mateo, aunque visiblemente intrigado por la artista, Leo había notado cómo su padre había buscado discretamente el trabajo de Sofía en Internet una noche, frunciendo el ceño con concentración ante sus coloridos lienzos. Pareció redoblar su vigilancia. De repente, el Parque de los Robles se volvió demasiado concurrido los fines de semana, y el gato lector estaba un poco lejos para ir solo por un batido. Mateo comenzó a proponer alternativas, lugares nuevos y desconocidos para sus salidas de fin de semana, frustrando sutilmente los intentos de Leo de repetir sus anteriores éxitos. Leo comprendió que su padre, consciente o inconscientemente, estaba evitando cualquier posibilidad de un nuevo encuentro con Sofía. La muralla seguía en pie, quizás incluso reforzada con nuevos parapetos. Además, Sofía tenía su propia vida, una órbita que no siempre era fácil de interceptar. Leo, a través de sus discretas observaciones y alguna que otra pregunta inocente a Bruno, el Golden Retriever, durante un encuentro fortuito en el que solo participó el niño. Mateo se había quedado en el coche con la excusa de una llamada urgente. Supo que Sofía a veces salía por las tardes con amigos, que asistía a inauguraciones de galerías y que, incluso, un hombre apuesto y con aspecto de deportista la había invitado a tomar café en una ocasión, aunque Sofía, para alivio de Leo, había declinado amablemente. Este último dato encendió una pequeña alarma en la mente del niño. El tiempo podría no estar de su lado.
La candidata perfecta podría no estar disponible indefinidamente. Los intentos de Leo por orquestar nuevos encuentros se volvieron más complicados, requiriendo una dosis mayor de ingenio y, a veces, de audacia. Un día, perdió el cargador de su tableta, un cargador muy específico que, según recordaba vagamente, Sofía tenía uno igual porque se lo había comentado en la feria de ciencias. Después de una búsqueda infructuosa por toda la casa, sugirió con la mayor inocencia que quizás Sofía podría prestarle el suyo, solo por un día. «Papá, es para un proyecto súper importante». Mateo, aunque visiblemente escéptico, accedió a llamar al centro cívico, solo para descubrir que Sofía estaba de viaje ese fin de semana, visitando a su familia en otra ciudad. El plan fracasó, y Leo anotó en su cuaderno «Obstáculo vida personal de la candidata». Contramedida, mejorar la recopilación de inteligencia sobre sus movimientos. Fue durante este período de frustraciones y reajustes estratégicos que Leo encontró una aliada inesperada, o más bien, una cómplice involuntaria en la figura de Clara, el ama de llaves de la familia Valdés. Clara llevaba trabajando para ellos desde antes de que Leo naciera. Era una mujer de unos 50 años, regordeta, de sonrisa fácil y corazón de oro, pero con una curiosidad insaciable y una tendencia a expresar sus opiniones con una franqueza a veces abrumadora. Quería a Mateo y a Leo como si fueran de su propia familia y sufría en silencio al ver la persistente tristeza de Mateo y la soledad del niño. Clara no tardó en notar los cambios en el comportamiento de Leo, sus salidas misteriosas con su padre a lugares poco habituales, su repentino interés por el arte y los parques, y, sobre todo, el cuaderno de tapas duras que el niño guardaba con celo y en el que escribía con una concentración impropia de su edad. Un día, mientras limpiaba la habitación de Leo, no pudo resistir la tentación y echó un vistazo al cuaderno, que el niño había dejado descuidadamente sobre el escritorio. Solo leyó el título de la primera página, Proyecto Mea Milla, Misión Adquisición de Madre Adecuada. Clara ahogó un grito y se llevó una mano al pecho, dividida entre la conmoción y una ternura infinita. Esa tarde, abordó a Leo con su habitual mezcla de cariño y reproche. Leoncio Valdés, dijo, usando ese nombre completo que solo empleaba en ocasiones solemnes. ¿Se puede saber qué es este Proyecto MEA del que tanto escribes? Leo se puso pálido, temiendo que su plan maestro hubiera sido descubierto y estuviera a punto de ser desmantelado. Pero al ver la expresión de Clara, una mezcla de preocupación y complicidad, decidió arriesgarse. No le contó todos los detalles de sus maquinaciones, por supuesto, pero sí le habló de su deseo de ver a su padre feliz de nuevo, de lo mucho que le gustaría tener una madre, y de cómo había conocido a una mujer llamada Sofía, que le parecía muy simpática y muy buena persona. Y creo que a papá también le gustó un poquito. Clara, concluyó Leo, con los ojos brillantes de esperanza. Pero es demasiado testarudo para admitirlo. Clara escuchó en silencio, y su corazón se encogió. Había visto a Mateo rechazar a tantas mujeres estupendas, encerrado en el recuerdo de Isabel, pero la descripción que Leo hizo de Sofía, y sobre todo, la fe inquebrantable del niño, la conmovieron. Bueno, Leoncio, dijo finalmente, con un suspiro, no sé si estas cosas se pueden forzar, pero tienes razón en una cosa, tu padre se merece ser feliz, y tú también te mereces una familia completa. Hizo una pausa, y luego, con un guiño, añadió, ¿y esta Sofía, dices que es artista y le gustan los niños? Leo asintió con entusiasmo. Quizás, reflexionó Clara en voz alta, solo quizás, podría invitarla un día a tomar un café aquí en casa, con alguna excusa, ya sabes, para que vea tus dibujos, por ejemplo, y si tu padre, casualmente, está en casa, bueno, las casualidades existen. No Leo casi saltó de alegría.
Había conseguido una aliada, y una muy estratégica. Además, Clara tenía acceso a la casa, conocía los horarios de Mateo y poseía una habilidad innata para la manipulación social benigna. Así comenzó una nueva fase de la operación M.A., con Clara como agente encubierta. Ella se encargó de investigar un poco más a Sofía, utilizando sus propias redes de contactos. La portera del edificio donde vivía Sofía era prima lejana de una amiga suya. Descubrió que Sofía, efectivamente, era una mujer encantadora, trabajadora, independiente y sin compromisos serios. También averiguó, para consternación de Leo, que el deportista apuesto había vuelto a invitarla a salir, y que esta vez Sofía había dicho que lo pensaría. La urgencia se intensificó. Clara organizó el café casual con la maestría de un general planeando una incursión, un martes por la tarde. Sabiendo que Mateo solía volver temprano del estudio ese día, llamó a Sofía, con la excusa de que Leo no paraba de hablar de ella y de lo mucho que le gustaría enseñarle sus obras de arte más recientes. La invitó a casa. Sofía, que guardaba un recuerdo muy grato del niño inteligente y de su enigmático padre, aceptó encantada. Cuando Mateo llegó a casa, se encontró a Sofía y a Leo sentados en la alfombra del salón, rodeados de papeles y lápices de colores, riendo mientras intentaban dibujar a Bruno, el perro de Sofía, basándose en las descripciones entusiastas de Leo. La escena era tan doméstica, tan natural, que por un momento Mateo se quedó sin aliento. Había una luz en el salón que no había visto en años. La sorpresa inicial de Mateo dio paso a una leve incomodidad, pero Clara, con su parloteo amable y su habilidad para llenar cualquier silencio, manejó la situación a la perfección. Sirvió café y pastas, y pronto los tres adultos, o más bien 2 adultos y un niño que actuaba como un astuto catalizador, estaban charlando de manera sorprendentemente fluida. Hablaron de arte, de arquitectura, de los desafíos de criar a un niño superdotado, esto último dicho por Clara con un guiño a Leo. Mateo, en su propio entorno, parecía más relajado. Incluso se permitió mostrarle a Sofía algunos de sus bocetos de proyectos futuros, algo que raramente hacía con extraños. Sofía, por su parte, escuchaba con un interés genuino, haciendo preguntas pertinentes que demostraban su inteligencia y su comprensión de los conceptos arquitectónicos. Leo observaba, callado pero triunfante. Su padre estaba sonriendo, no una sonrisa cortés, sino una de verdad, una que le llegaba a los ojos. Cuando Sofía se fue, dejando tras de sí un vago perfume a lienzo y optimismo, la atmósfera en la casa Valdés pareció un poco más ligera. Es simpática, ¿verdad? Papá se aventuró a decir Leo esa noche. Antes de dormir, Mateo, que estaba arropándolo, se quedó pensativo por un momento. Sí, campeón es muy agradable. Una simple frase. Pero para Leo fue una victoria monumental. La fortaleza seguía en pie, pero una de sus puertas, al menos, se había entreabierto. Con la ayuda de Clara y con su propia e inagotable determinación, la operación M.A. había superado sus primeros grandes obstáculos y se preparaba para la siguiente, y quizás más audaz, maniobra. A pesar del éxito del café casual y de la evidente, aunque fugaz, chispa de conexión entre Mateo y Sofía, Leo pronto constató que su padre seguía siendo un maestro en el arte de la evasión. Mateo elogiaba la inteligencia de Sofía, admitía que su compañía había sido agradable, pero no hacía el más mínimo amago de buscar un nuevo encuentro. Volvía a sumergirse en el trabajo, en sus rutinas solitarias, como si temiera que cualquier alteración en su cuidadosamente construido equilibrio pudiera desatar el caos emocional que tanto se esforzaba por contener. Leo comprendió que las tácticas de guerrilla
Los encuentros fortuitos y las sutilezas no serían suficientes para derribar una fortaleza tan persistentemente defendida. Necesitaba una estrategia de asedio, una situación en la que la interacción prolongada y la colaboración forzosa hicieran inevitable la confrontación de emociones. La oportunidad dorada surgió de la manera más inesperada, o quizás de la manera más predecible para un niño que escudriñaba cada folleto escolar y cada boletín comunitario con la diligencia de un espía. El ayuntamiento de la ciudad, en colaboración con varias fundaciones locales, había lanzado un concurso para el diseño y la creación de una nueva ala infantil en la Biblioteca Pública Central, un espacio moderno, interactivo y acogedor que fomentara el amor por la lectura y el arte en los más jóvenes. El proyecto requería la colaboración de un arquitecto para el diseño estructural y de un artista o colectivo artístico para la conceptualización y ejecución de los murales, la decoración temática y las instalaciones interactivas. Leo leyó las bases del concurso con el corazón latiéndole con fuerza. Era perfecto. Su padre era uno de los arquitectos más respetados de la ciudad. Y Sofía, con su talento artístico y su experiencia trabajando con niños, era la candidata ideal para la parte creativa. La idea de unirlos en un proyecto de esta envergadura. Un proyecto que además apelaría a los mejores instintos de ambos. Se apoderó de su mente. El primer paso fue asegurarse de que Mateo se enterara del concurso de una manera que lo motivara a participar. Sabía que su padre, a pesar de su reclusión social, sentía una debilidad especial por los proyectos con impacto comunitario, especialmente aquellos relacionados con la infancia. Con la ayuda de Clara, quien casualmente encontró el folleto del concurso en el buzón y se lo entregó a Mateo con un comentario entusiasta sobre lo maravilloso que sería que alguien con tu talento, Mateo, hiciera algo tan bonito para los niños de la ciudad, la semilla quedó plantada. Mateo, tras leer las bases con su habitual seriedad, admitió que el proyecto era interesante y que quizás le echaría un vistazo. Para Leo, ese quizás era casi un sí. El segundo paso, y más delicado, era asegurar la participación de Sofía y, si era posible, que su camino se cruzara con el de Mateo en el contexto del concurso. Aquí, Leo tuvo que emplear una táctica más directa, aunque convenientemente anónima. Recordando que Sofía había mencionado su buena relación con la directora de la biblioteca durante la Feria de Ciencias, Leo redactó una carta, utilizando la impresora del colegio y un lenguaje cuidadosamente neutro que imitaba una recomendación formal, elogiando el trabajo de Sofía Robles con el arte infantil y sugiriendo encarecidamente su idoneidad para el proyecto del ala infantil. Firmó la carta como un ciudadano preocupado por el futuro cultural de nuestros niños y, con la ayuda de Clara, que se encargó de que la carta llegara discretamente al escritorio de la directora de la biblioteca. El segundo movimiento estaba hecho. Un par de semanas después, la estrategia de Leo comenzó a dar sus frutos. Mateo, tras varios días de estudiar los planos de la biblioteca y de hacer bocetos preliminares en su estudio hasta altas horas de la noche, decidió presentar una propuesta. Casi al mismo tiempo, Sofía recibió una llamada de la directora de la biblioteca, invitándola a considerar la posibilidad de presentar un concepto artístico para el ala infantil, mencionando una sugerencia anónima muy persuasiva que habían recibido. El día de la presentación de las propuestas preliminares ante el comité de selección, Leo, con la excusa de un interés repentino por la arquitectura de las bibliotecas públicas, logró que Mateo lo llevara consigo. Esperó en una antesala, fingiendo leer un libro, pero con todos sus sentidos alerta. Cuando Mateo salió de la sala de reuniones, su expresión era de contenida satisfacción, pero la verdadera sorpresa para Leo y para Mateo llegó cuando, unos minutos después, vieron salir de la misma sala a Sofía Robles, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa nerviosa pero esperanzada.
Sofía, exclamó Leo, corriendo hacia ella. Tú también estás aquí. Sofía se rió, sorprendida. Leo, Mateo. Sí, qué increíble coincidencia. He presentado algunas ideas para la parte artística del ala infantil. Mateo la miró, y por primera vez, Leo vio en sus ojos algo más que simple cortesía o sorpresa. Vio una chispa de ¿competencia? O quizás era admiración interesante, dijo Mateo, su voz más neutra de lo habitual. Yo también he presentado una propuesta para el diseño arquitectónico, el comité de la biblioteca, impresionado por la calidad de ambas propuestas individuales y quizás influenciado por la visión de una posible sinergia. Tomó una decisión audaz en lugar de elegir un arquitecto y luego buscar un artista, o viceversa. Decidieron preseleccionar a Mateo Valdés y a Sofía Robles como finalistas, con la condición de que presentaran una propuesta conjunta y detallada en un plazo de 4 semanas. El desafío estaba lanzado. Estaban, oficialmente, obligados a colaborar. Las primeras reuniones entre Mateo y Sofía fueron un estudio de contrastes. Mateo, pragmático y estructurado, llegaba con planos detallados, mediciones precisas y un enfoque en la funcionalidad y la sostenibilidad. Sofía, intuitiva y apasionada, llegaba con bocetos llenos de color, ideas sobre atmósferas mágicas, texturas y la importancia de estimular la imaginación de los niños. Sus estilos de trabajo chocaron inevitablemente. Mateo encontraba algunas de las ideas de Sofía poco prácticas o demasiado etéreas. Sofía, a su vez, sentía que la rigidez de Mateo podía ahogar la creatividad y la calidez que el espacio necesitaba. Hubo momentos de tensión, de debates acalorados sobre la distribución de los espacios, la elección de los materiales, la paleta de colores. Leo, a menudo presente en las reuniones que tenían lugar en casa, con la excusa de hacer sus deberes en un rincón del estudio de su padre, actuaba como un mediador invisible. Cuando sentía que la discusión se estaba encallando, intervenía con una pregunta aparentemente ingenua desde la perspectiva de un niño, el futuro usuario del espacio, que a menudo lograba desviar la conversación hacia un terreno más constructivo o hacer que ambos vieran el problema desde otro ángulo. Papá, si pones esa pared ahí, ¿no tapará la luz que entra por la ventana donde Sofía quiere pintar el árbol gigante que llega hasta el techo? Oh, Sofía, si el suelo es de ese material tan bonito pero resbaladizo, podremos correr para coger los libros de la estantería más alta sin caernos. Clara también contribuía a su manera, apareciendo en los momentos de mayor tensión con bandejas de café y sus famosas galletas de jengibre, o interrumpiendo con alguna anécdota divertida que aliviaba el ambiente. Poco a poco, a medida que las semanas avanzaban y el proyecto comenzaba a tomar forma, algo empezó a cambiar. Mateo comenzó a apreciar la pasión de Sofía, su compromiso inquebrantable con la creación de un espacio que fuera verdaderamente mágico para los niños. Empezó a ver cómo sus ideas etéreas podían, con algunos ajustes técnicos, traducirse en soluciones innovadoras y llenas de encanto. Sofía, por su parte, descubrió bajo la fachada reservada de Mateo a un profesional brillante, con una atención al detalle asombrosa y una capacidad para resolver problemas complejos que la dejaba admirada. También empezó a vislumbrar al hombre sensible y al padre devoto que se escondía tras la coraza. Hubo momentos de conexión inesperada. Una tarde, mientras discutían sobre la iluminación, compartieron una carcajada espontánea ante una idea particularmente descabellada de Leo. Otra vez, se quedaron trabajando hasta tarde y terminaron pidiendo pizza y hablando, no del proyecto, sino de sus libros favoritos, de música, de viajes soñados. Mateo incluso se permitió hablar un poco de Isabel, no con la tristeza habitual, sino con una melancolía suave, recordando alguna anécdota divertida de sus años de universidad.
Sofía escuchó con una empatía silenciosa que Mateo encontró extrañamente reconfortante. Leo observaba estos pequeños avances con el corazón lleno de esperanza. Su plan de asedio estaba funcionando. La colaboración forzosa estaba erosionando las defensas de su padre, permitiendo que la luz de Sofía comenzara a filtrarse en su corazón cerrado. El respeto mutuo se estaba transformando en una camaradería cautelosa, y quizás, solo quizás, en algo más profundo. La presión del plazo de entrega del proyecto conjunto los unía, pero también era la presión de las emociones no reconocidas, de las posibilidades que comenzaban a abrirse. Mateo se encontraba pensando en Sofía fuera de las horas de trabajo, admirando su tenacidad, la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de arte. Sofía, a su vez, se descubría defendiendo a Mateo ante las críticas veladas de algún miembro del comité que lo consideraba demasiado rígido, y se sorprendía del calor que sentía cuando él, en un gesto casi inconsciente, le apartaba un mechón de pelo de la cara mientras ambos se inclinaban sobre un plano. El proyecto del ala infantil de la biblioteca se estaba convirtiendo en algo más que un simple trabajo. Se estaba transformando en el crisol donde dos almas solitarias, unidas por la astucia y el amor de un niño extraordinario, comenzaban a forjar una nueva y frágil conexión. El rey estaba siendo acorralado, no por la fuerza, sino por la persistente e inteligente marea de la vida y la posibilidad. Y Leo, el pequeño estratega, sonreía en secreto. El jaque mate estaba cada vez más cerca. El día de la presentación final del proyecto del ala infantil de la biblioteca amaneció con un sol radiante. Pero para Mateo Valdés y Sofía Robles, la atmósfera estaba cargada de una tensión eléctrica, una mezcla de nerviosismo y orgullo contenido. Durante 4 intensas semanas, habían volcado su talento y su energía en crear una propuesta que no solo cumpliera con los requisitos técnicos, sino que también capturara la imaginación y el corazón de la ciudad. El gran salón de actos del ayuntamiento estaba abarrotado concejales, miembros del comité de la biblioteca, periodistas locales, representantes de fundaciones culturales y ciudadanos interesados. Entre el público, en una discreta segunda fila, se sentaban Leo y Clara, ambos vibrando con una expectación apenas disimulada, aunque por razones muy diferentes. Mateo y Sofía subieron al estrado. Él, con su habitual elegancia sobria, exudaba una tranquila autoridad profesional. Ella, con un vestido sencillo, pero de un vibrante color azul cobalto que hacía juego con el brillo de sus ojos, aportaba el toque de calidez y pasión artística. Su presentación fue impecable. Mateo expuso la funcionalidad del diseño, la inteligente distribución de los espacios, la sostenibilidad de los materiales. Sofía, con una elocuencia apasionada, describió los mundos mágicos que se crearían a través de los murales interactivos, los rincones de lectura temáticos, el pequeño teatro de marionetas. Proyectaron imágenes en 3D, bocetos detallados, maquetas virtuales. Hablaron de cómo la arquitectura y el arte se entrelazarían para crear un santuario de conocimiento y fantasía. La química entre ellos en el estrado era palpable. No era romántica, al menos no abiertamente, sino la de dos profesionales consumados que se respetaban profundamente y se complementaban a la perfección. Terminaban las frases del otro, se apoyaban en las explicaciones, y sus miradas, al cruzarse, reflejaban una comprensión mutua, forjada en semanas de intenso trabajo conjunto. El público escuchaba fascinado. Incluso los concejales más escépticos parecían impresionados. Cuando terminaron, un estallido de aplausos llenó el salón. El presidente del comité, un hombre afable y entusiasta, sonrió ampliamente. «Extraordinario, señor Valdés. Señorita Robles, han presentado ustedes una visión verdaderamente inspiradora.
Es evidente que este proyecto no solo es una obra de arquitectura y arte, sino una obra de amor por nuestra ciudad y nuestros niños. Hizo una pausa, y luego, con un gesto amable, añadió: y hablando de niños, creo que tenemos entre el público a uno de los futuros usuarios más entusiastas de esta nueva ala infantil, y además, el hijo de uno de nuestros talentosos diseñadores, Leo Valdés. ¿Te importaría subir un momento y decirnos qué es lo que más te ilusiona de este maravilloso proyecto que tu padre y la señorita Robles han creado? Un foco de luz suave iluminó a Leo, quien, con una expresión de sorpresa perfectamente ensayada, Clara le había soplado que esto podría suceder. Se levantó y caminó hacia el estrado con una seriedad impropia de su edad. Mateo y Sofía lo miraron con una mezcla de ternura y ligera aprensión. ¿Qué diría el pequeño e impredecible Leo? El niño se aclaró la garganta ante el micrófono, que un amable técnico ajustó a su altura. «Buenas tardes a todos», comenzó, su voz clara y sorprendentemente firme. «El proyecto de mi papá y de Sofía es increíble. Me encanta el rincón de los cuentos de dragones y el árbol gigante que parece que llega hasta el cielo. Creo que todos los niños vamos a ser muy felices aquí, leyendo y soñando. Hasta aquí, todo normal». Mateo y Sofía sonrieron, aliviados, pero Leo no había terminado. Hizo una pausa, miró a su padre, luego a Sofía, y después al público con una expresión de profunda convicción. «Saben, esta biblioteca va a ser un lugar para crear nuevas historias y tener nuevos comienzos», continuó, su voz adquiriendo una inflexión más personal, como yo espero que haya un nuevo comienzo para mi familia. Un murmullo casi imperceptible recorrió la sala. Mateo sintió un escalofrío. Sofía frunció ligeramente el ceño, confundida. Leo prosiguió, ahora mirando directamente a su padre. «Papá, tú siempre dices que mamá Isabel traía mucha luz a nuestra casa. Y el otro día, después de que Sofía vino a tomar café, me dijiste que ella también tiene una luz muy especial. ¿Recuerdas?». Se giró hacia una Sofía cada vez más desconcertada y sonrojada. «¿Y tú? Sofía, me contaste en el parque que te encanta hacer que los lugares tristes se vuelvan alegres, como cuando pintas murales en paredes grises». El silencio en el salón era ahora absoluto, denso, cargado de una tensión palpable. Los periodistas olfateaban una historia. Los concejales se miraban unos a otros con perplejidad. Clara se cubrió la boca con la mano, tratando de disimular una sonrisa nerviosa. «Ellos dos trabajan muy bien juntos», afirmó Leo, su voz resonando con una convicción infantil pero inquebrantable, dirigiéndose de nuevo al público. «Se ríen mucho, incluso cuando discuten sobre si el mural del dragón debería ser verde o azul. Y se ven muy felices cuando están juntos, como cuando terminaron la maqueta y chocaron las manos». Leo hizo una pausa dramática y luego soltó la bomba. «Por eso, yo creo que ellos deberían estar siempre juntos, para seguir construyendo cosas bonitas, como una familia de verdad». Fijó sus ojos brillantes en su padre, quien lo miraba con una mezcla de horror, incredulidad y una incipiente furia. «Papá», concluyó Leo, su voz temblando ligeramente ahora, pero firme en su propósito. «Sofía es maravillosa. ¿No crees que ya es hora de que construyamos una nueva felicidad para nosotros tres? Si una bomba hubiera explotado en el salón, el efecto no habría sido más demoledor. Un jadeo colectivo, seguido de un silencio atronador, y luego un estallido de murmullos, flashes de cámaras fotográficas y el rápido teclear en los portátiles de los periodistas. Sofía estaba lívida, sus mejillas encendidas en un rojo carmesí, sus ojos fijos en Leo con una expresión de shock absoluto. Sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies.
Mateo parecía haberse convertido en una estatua de piedra, su rostro una máscara impenetrable, aunque Leo pudo ver la vena latiendo con fuerza en su sien. El presidente del comité, tartamudeando, intentó recuperar el control. Bueno, gracias, Leo, por tus, conmovedoras palabras. Sin duda, un testimonio muy personal. Pero la atención ya no estaba en él. Todos los ojos estaban fijos en Mateo y Sofía. ¿Qué dirían? ¿Cómo reaccionarían? Mateo fue el primero en moverse. Dio un paso adelante, su mandíbula apretada. Por un momento, Leo temió que su padre fuera a reprenderlo públicamente, a desmentirlo todo. Pero entonces, Mateo miró a Sofía, vio su vulnerabilidad, la forma en que se encogía bajo las miradas curiosas, la angustia en sus ojos, y algo en la expresión de su padre cambió. La furia pareció disiparse, reemplazada por una emoción más compleja, casi protectora. Tomó una respiración profunda. Leo, dijo, su voz ronca, tiene una forma peculiar y muy directa de expresar sus sentimientos. Una risa nerviosa recorrió la sala, y a veces elige los momentos menos convencionales. Miró a su hijo con una mezcla de exasperación y un amor que, a pesar de todo, era innegable. Luego, se volvió hacia Sofía, y su voz se suavizó. Pero mi hijo tiene razón en algo fundamental. Sofía Robles es una mujer extraordinaria. Su talento, su pasión, su bondad son excepcionales. Hizo una pausa, y el silencio volvió a caer como una losa. Leo contenía la respiración. Trabajar con ella, continuó Mateo, ahora mirando directamente a los ojos de Sofía, ignorando al resto del mundo, ha sido más que una colaboración profesional, ha sido una revelación. Ha traído una luz y una energía a mi vida, y a la de Leo, que no creí posible volver a sentir. Sofía lo miraba, sus labios entreabiertos, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. Mateo extendió una mano, no para tocarla, sino como un gesto de invitación. Sofía, quizás, Leo, en su aplastante lógica infantil, nos ha puesto ante una verdad que nosotros, como adultos, hemos sido demasiado cobardes o demasiado complicados para ver. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio del salón, amplificado por el micrófono, llegó a todos los rincones. Quizás sí es hora de que hablemos seriamente sobre construir algo más permanente juntos. Algo para nosotros tres. No fue una propuesta de matrimonio formal, no en ese instante, pero fue una declaración pública, inequívoca, de intenciones. Un compromiso lanzado ante cientos de testigos, provocado por la audacia de un niño de 9 años. El caos calculado de Leo había surtido efecto. Sofía, abrumada, solo pudo asentir levemente, una lágrima rodando por su mejilla. Los periodistas se abalanzaron. El presidente del comité intentaba, sin éxito, pedir orden. Mateo se mantuvo firme, su mirada fija en Sofía, ofreciéndole un ancla en medio de la tormenta mediática que acababa de desatarse. Leo, desde su puesto en el estrado, observaba la escena con un nudo en el estómago. Había lanzado su órdago más arriesgado. La bomba había explotado. Ahora solo quedaba esperar y ver cómo se asentaban los escombros y qué se podía construir sobre ellos. La sonrisa de triunfo que había imaginado no apareció. En su lugar, sintió una mezcla de miedo, alivio y una extraña sensación de responsabilidad por la vorágine que había provocado. El trayecto desde el ayuntamiento hasta la casa de Mateo Valdés se realizó en un silencio denso, casi irrespirable. Clara conducía, sus nudillos blancos aferrados al volante, lanzando miradas de preocupación a través del espejo retrovisor, en el asiento trasero. Leo estaba encogido entre Mateo y Sofía, sintiendo las olas de tensión que emanaban de los dos adultos. Mateo miraba fijamente por la ventanilla, su rostro una máscara de granito.
Sofía, pálida y con los ojos enrojecidos, se retorcía un pañuelo entre las manos. Ninguno de los tres se atrevía a romper el hechizo de conmoción y desconcierto. Al llegar a la casa, la atmósfera no mejoró. Mateo abrió la puerta y entró sin decir palabra, dirigiéndose directamente a su estudio. Sofía permaneció de pie en el vestíbulo, indecisa, visiblemente incómoda. Leo, sintiendo el peso de la catástrofe que había provocado, se quedó junto a ella, con la cabeza gacha. «Será mejor que me vaya», murmuró Sofía, más para sí misma que para nadie. Clara, que había entrado detrás de ellos, intervino con suavidad. «Querida, por favor, no te vayas así. Mateo está en shock, como todos, pero necesitan hablar, y tú también. Leo». Tomó a Sofía del brazo con delicadeza y la guió hacia el salón. «Siéntate, te prepararé una tila. Y tú, jovencito», dijo, mirando a Leo con una severidad teñida de afecto. «Creo que tienes muchas explicaciones que dar». Unos minutos después, Mateo apareció en el umbral del salón. Su rostro seguía siendo adusto, pero la furia inicial parecía haber sido reemplazada por una profunda y agotada tristeza. Se sentó en un sillón frente a Sofía, dejando un espacio considerable entre ellos. Leo permanecía de pie, cerca de Clara, quien le había entregado un vaso de agua que el niño sostenía con manos temblorosas. «Leo», comenzó Mateo, su voz controlada, casi demasiado tranquila, lo que la hacía aún más intimidante. «¿Puedes explicarme, por favor, qué demonios ha sido todo eso? ¿Tienes la más mínima idea de lo que has hecho?» Leo levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Yo solo quería que fuéramos una familia. Papá, susurró, quería que volvieras a ser feliz. Y Sofía es tan buena, tan lista. «¿Pensaste?», interrumpió Mateo, su voz subiendo un poco de tono. «¿Pensaste que humillarnos públicamente, a Sofía y a mí, era la mejor manera de hacerme feliz? ¿Pensaste que obligarme a hacer una declaración así, en esas circunstancias, era una buena idea? Yo no quería humillarlos», sollozó Leo, las lágrimas finalmente desbordándose. «Solo quería que vieran que pueden estar juntos, que pueden ser felices. Hice un proyecto, se llama Proyecto Mea Mea», con manos temblorosas. Sacó de su bolsillo el pequeño cuaderno de tapas duras y se lo tendió a su padre. Mateo lo tomó con reticencia, como si temiera lo que iba a encontrar. Lo abrió y leyó en voz alta, con un deje de incredulidad y exasperación, algunos de los títulos de las secciones Análisis, del sujeto principal Papá, Selección de candidatas, Fase preliminar, Perfil de la candidata ideal, Sofía R. Estrategias de acercamiento, Fase 1 y 2, Plan de contingencia, Obstáculos y aliados. Sofía escuchaba, boquiabierta, alternando la mirada entre el cuaderno y el niño. Clara suspiró profundamente. «Dios mío, Leo», murmuró Mateo, cerrando el cuaderno con un golpe seco. Esto es increíble. Has estado manipulándonos. ¿Te das cuenta? Has estado jugando a ser Dios con nuestras vidas». «No estaba jugando», replicó Leo, con una dignidad sorprendente en medio de sus lágrimas. «Estaba tratando de arreglar las cosas. Tú estabas muy triste. Papá, desde que mamá Isabel se fue, la casa está triste, y yo estoy solo. Y Sofía es como un sol. Cuando ella está cerca, todo parece más brillante». Clara decidió intervenir. «Mateo, por favor», dijo con voz suave pero firme. «El niño no lo hizo con mala intención. Es solo un crío muy inteligente. Sí, pero que solo quiere ver a su padre feliz y tener una madre. Quizás sus métodos han sido poco ortodoxos», admitió, lanzando una mirada de reproche cariñoso a Leo.
pero su corazón está en el lugar correcto. Se volvió hacia Sofía. Y tú, querida, sé que esto ha sido un shock terrible, pero Leo te quiere de verdad. Ve en ti algo especial. Sofía, que había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz temblorosa. Leo, entiendo que querías ayudar. Y aprecio tus sentimientos. Miró al niño con una mezcla de compasión y desconcierto. Pero esto es demasiado. No puedes simplemente decidir la vida de los demás, ni siquiera con las mejores intenciones. Mateo se pasó las manos por el cabello, un gesto de profunda fatiga y frustración. Tiene razón. Leo, lo que hiciste hoy ha tenido consecuencias. Has creado una situación imposible. Pero, papá, insistió Leo, tú mismo dijiste que Sofía es extraordinaria, que trae luz, lo dijiste delante de todos. ¿No era verdad esa pregunta, tan directa, tan infantilmente lógica? Pareció desarmar a Mateo. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando a Sofía, quien le sostuvo la mirada, expectante. Finalmente, Mateo suspiró. Sí, Leo, era verdad, cada palabra. Se volvió hacia Sofía, y su expresión se suavizó, mostrando una vulnerabilidad que ella rara vez había visto. Sofía, lo siento. Siento profundamente lo que ha pasado hoy. La impulsividad de Leo. Mi propia incapacidad para manejar la situación de otra manera en ese momento. Te he puesto en una posición horrible. Ambos hemos sido puestos en una posición horrible. Mateo, respondió ella, su voz más firme ahora, y aunque entiendo las motivaciones de Leo, y me conmueven, esto no cambia el hecho de que se nos ha empujado a algo, de una manera muy pública y muy extraña. Lo sé, admitió él. Y no espero que te sientas obligada por nada de lo que dije allí. Fue bajo presión, aunque, añadió, y aquí su voz se volvió más íntima, más personal. Eso no significa que no fuera sincero en cuanto a mis sentimientos hacia ti. Trabajar contigo, conocerte, ha sido importante para mí, más de lo que me atrevía a admitir, incluso a mí mismo. Esta confesión, tan inesperada, tan cruda, flotó en el aire entre ellos. Leo y Clara observaban en silencio, conteniendo la respiración. Sofía lo miró, y en sus ojos ya no había solo shock o incomodidad, sino también una profunda curiosidad y quizás una incipiente esperanza. Mateo, dijo lentamente, yo también. He disfrutado mucho trabajando contigo. Y conociéndote, eres un hombre complicado. Una leve sonrisa tiró de sus labios. Pero también eres brillante y dedicado, y un padre maravilloso para Leo. A pesar de tu caparazón, mi caparazón, repitió él, con una media sonrisa triste. Sí, supongo que lo tengo. Isabel, su pérdida fue devastadora. Cerré una parte de mí, creyendo que así me protegería. Temía volver a sentir algo así, volver a arriesgarme. Y yo, continuó Sofía, no busco reemplazar a nadie. Mateo, ni busco ser la solución a un proyecto infantil, por muy bien intencionado que sea. Miró a Leo con ternura. Pero tampoco puedo negar que algo ha surgido entre nosotros. Algo real, a pesar de las circunstancias. Se hizo un largo silencio. Un silencio lleno de palabras no dichas, de emociones pugnando por salir. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín que Isabel tanto había amado. Leo, dijo, sin volverse, lo que hiciste estuvo mal, muy mal, pero también entiendo por qué lo hiciste. Y te quiero, hijo, más que a nada en este mundo. Se giró y miró a su hijo, quien lo observaba con los ojos llenos de expectación. Pero las familias no se construyen a la fuerza, ni con planes secretos. Luego, miró a Sofía, y las relaciones tampoco. Sofía, no sé qué va a pasar ahora.
El escándalo público es un desastre. Pero quizás también sea una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué?, preguntó ella en voz baja. Mateo se acercó a ella, acortando la distancia que los separaba. Una oportunidad para ser honestos, para dejar de escondernos, para explorar. Lo que sea que esto que ha crecido entre nosotros realmente es, sin presiones, sin planes ocultos, solo tú y yo, y Leo. Por supuesto, añadió, con una mirada afectuosa hacia su hijo, pero esta vez, como parte de la conversación, no como el ingeniero jefe. Sofía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Me gustaría eso. Mateo, me gustaría mucho. No hablaron de matrimonio, ni de promesas definitivas, pero la muralla de hielo que los había separado, la que Mateo había construido y la que las circunstancias habían reforzado, se había hecho añicos. Lo que quedaba era un terreno incierto. Sí, pero también fértil, lleno de posibilidades. Leo, al escuchar sus palabras, sintió que un enorme peso se levantaba de sus pequeños hombros. Quizás su proyecto M.A.M.A. no había salido exactamente como lo había planeado. Quizás había causado más caos del que había anticipado. Pero al ver la forma en que su padre y Sofía se miraban ahora, con una sinceridad y una ternura que iban más allá de la cortesía o la colaboración profesional, supo que, de alguna manera, extraña y retorcida, su misión había comenzado a tener éxito. Los corazones, finalmente, estaban expuestos y estaban abiertos. El otoño había comenzado a teñir de ocres y dorados las hojas de los árboles en el Parque de los Robles, cuando, 6 meses después del memorable incidente en el ayuntamiento, Mateo Valdés y Sofía Robles decidieron que era hora de dar el siguiente paso. Los meses transcurridos desde aquella caótica propuesta pública habían sido una montaña rusa de emociones, explicaciones y, sorprendentemente, de un florecimiento genuino de su relación. La prensa local, tras el frenesí inicial, había calmado sus titulares, pasando de la incredulidad escandalizada a una especie de divertida expectación. La historia del niño genio que había forzado la unión de su padre arquitecto y una encantadora artista se convirtió en una leyenda urbana, contada con una mezcla de asombro y simpatía. Mateo y Sofía, tras emitir una declaración conjunta pidiendo privacidad y explicando, con la mayor dignidad posible, que el entusiasmo de Leo había sido un tanto prematuro, se dedicaron a lo que debieron haber hecho desde el principio: conocerse de verdad. Tuvieron citas, cenas tranquilas en restaurantes discretos donde podían hablar sin ser el centro de atención, largos paseos por la playa, donde el sonido de las olas ahogaba cualquier posible comentario de curiosos, visitas a museos, donde compartían su amor por el arte y la historia. Sofía conoció mejor al Mateo sensible y divertido que se escondía bajo capas de reserva y dolor. Mateo descubrió la profundidad de la inteligencia de Sofía, su inagotable optimismo y la forma en que su risa lograba disipar las sombras de su pasado. Leo, por supuesto, observaba estos progresos con la atención de un director de proyecto evaluando los resultados de una delicada operación, pero esta vez se mantuvo al margen, siguiendo el sabio consejo de Clara y las firmes pero amables instrucciones de su padre y de Sofía. Había aprendido una lección valiosa sobre la complejidad de los sentimientos adultos y la importancia de permitir que las cosas siguieran su curso natural, aunque una parte de él seguía convencida de que su empujoncito había sido absolutamente necesario. La verdadera propuesta de matrimonio llegó una tarde de octubre, sin público, sin estrategias, sin un niño prodigio moviendo los hilos. Estaban en el estudio de Mateo, revisando los planos casi definitivos del ala infantil de la biblioteca, proyecto que, milagrosamente,
El comité les había adjudicado a pesar del escándalo, quizás conmovidos por la historia, o simplemente reconociendo la brillantez de su propuesta conjunta. La luz dorada del atardecer entraba por los ventanales, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como estrellas diminutas. «Sofía», dijo Mateo de repente, dejando a un lado los planos y tomando sus manos. Su voz era seria, pero sus ojos brillaban con una emoción que ella nunca le había visto. «Sé que nuestro comienzo fue poco convencional, por decirlo suavemente». Sofía rió. «Eso es quedarse corto, Mateo. Pero cada día que paso contigo», continuó él, «cada conversación, cada risa compartida, me confirma lo que un niño muy listo vio desde el principio. Eres la luz que le faltaba a mi vida, a nuestra vida. No quiero que seas solo mi colaboradora en este proyecto, ni mi amiga, ni siquiera mi novia. Quiero que seas mi esposa, mi compañera, la madre de Leo en todos los sentidos que importan. Sofía Robles, ¿te casarías conmigo? Esta vez de verdad, sin presiones, sin público, solo porque te amo». Las lágrimas asomaron a los ojos de Sofía. «Sí, Mateo Valdés», respondió, su voz embargada por la emoción. «Sí, quiero». Le contaron la noticia a Leo esa noche, durante la cena. El niño escuchó con una solemnidad impropia, y luego una enorme sonrisa iluminó su rostro. Se levantó de la silla, corrió hacia ellos y los abrazó a ambos con todas sus fuerzas. «Lo sabía», exclamó. «Mi proyecto ha sido un éxito rotundo». Mateo y Sofía intercambiaron una mirada divertida por encima de la cabeza del niño. Quizás, después de todo, el pequeño estratega tenía algo de razón. La boda se celebró un mes después, en una ceremonia íntima y emotiva en el jardín trasero de la casa de Mateo, el mismo jardín que Isabel había cuidado con tanto esmero y que ahora, bajo la influencia de Sofía, comenzaba a florecer con nuevos colores y fragancias. Asistieron solo los familiares más cercanos y algunos amigos íntimos, incluida una radiante Clara, que lloró de felicidad durante toda la ceremonia. Leo, impecable con un pequeño traje hecho a medida, fue el encargado de llevar los anillos. Durante el pequeño brindis que siguió a la ceremonia, pidió la palabra. «Bueno», comenzó, con su habitual aplomo, «creo que todos conocen mi participación en esta historia. Hubo risas cómplices. Quizás mis métodos fueron un poco directos, pero mi objetivo siempre fue ver a mi papá feliz y tener una mamá tan increíble como Sofía. Hoy, mi proyecto más importante ha llegado a su fase final, la implementación de una familia feliz y duradera». Levantó su copa de zumo de manzana. «Por mi papá, por mi nueva mamá Sofía, y por nuestra familia hecha a medida». Salud. Los aplausos y las felicitaciones resonaron en el jardín, y esta vez la alegría era genuina, sin rastro de la conmoción de meses atrás. Los meses siguientes fueron de adaptación, de aprendizaje, de construcción de nuevos ritmos familiares. Sofía se mudó a la casa de Mateo, y con su presencia trajo no solo sus lienzos y sus libros de arte, sino también una nueva calidez, una nueva luz que parecía impregnar cada rincón. Respetó el recuerdo de Isabel. Incluso creó un pequeño rincón en el jardín con las flores favoritas de la primera esposa de Mateo, un gesto que conmovió profundamente al arquitecto. Con Leo desarrolló una relación basada en el cariño, el respeto y una complicidad traviesa. Le ayudaba con sus proyectos científicos, lo llevaba a exposiciones de arte y, por las noches, a veces, se sentaban juntos a inventar historias fantásticas. Leo, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo, seguro, parte de algo sólido y amoroso. Mateo, liberado de las cadenas de su largo duelo, parecía haber rejuvenecido.
reía más a menudo. Sus ojos brillaban con una nueva intensidad, y su trabajo como arquitecto adquirió una nueva dimensión, más humana, más conectada con las emociones. La relación con Sofía no estaba exenta de los pequeños desafíos de cualquier pareja, pero la afrontaban con honestidad, con humor y con el recuerdo constante de lo inusual y precioso que era su amor. Un año después de la boda, el ala infantil de la biblioteca se inauguró con una gran fiesta. Era un espacio maravilloso, lleno de color, de luz, de rincones mágicos que invitaban a soñar. Mateo y Sofía, cogidos de la mano, observaban a los niños explorar con alegría cada detalle que ellos habían diseñado con tanto esmero. Leo correteaba por todas partes, explicando a sus amigos los secretos de los murales y las funciones de las instalaciones interactivas, como un pequeño anfitrión orgulloso, una periodista local, la misma que había cubierto el escándalo original. Se acercó a la pareja. «Señor Valdés, señora Robles Valdés», dijo con una sonrisa amable. «Su historia es verdaderamente inspiradora. ¿Algún consejo para aquellos que buscan la felicidad de maneras poco convencionales?» Mateo miró a Sofía y ella le devolvió la sonrisa. Luego miró a Leo, que en ese momento les lanzaba un guiño cómplice desde el otro lado de la sala. «A veces», respondió Mateo, «los planes más audaces, especialmente aquellos impulsados por el amor, pueden tener los resultados más inesperados y maravillosos. Solo hay que tener el coraje de ver más allá del caos inicial y reconocer la verdad que se esconde detrás». Sofía asintió, apretando suavemente la mano de su esposo, y a veces, añadió, la sabiduría más profunda y la lógica más aplastante provienen del corazón de un niño que solo quiere que su familia sea feliz. La familia Valdés Robles, hecha a medida por la inteligencia y el amor de un niño extraordinario, había encontrado su propio y perfecto final feliz, demostrando que, incluso después de la tormenta más sorprendente, siempre puede llegar un nuevo y radiante amanecer.